Entonces, empecemos. Bienvenida Nicole, bienvenidos a todos en realidad. Hoy día vamos a tener un capítulo súper importante, especial igual, que quería hacer hace mucho tiempo. Y gracias a la disposición de Nicole lo vamos a poder hacer hoy día. Si quieres primero te presentas, Nicole, para que la gente sepa qué es lo que haces. Voy a comenzar con la presentación. Ya, súper. Bueno, gracias Andrés por la invitación. Encantada de estar aquí para poder conversar de este tema que me encanta y me apasiona. Mi nombre es Nicola Alzarte-Garay, yo soy bioquímica de la Universidad Católica, tengo un doctorado en biotecnología de la Universidad Andrés Bello y actualmente me desempeño como directora de investigación de la Fundación Daya. En ese contexto, las cosas que tengo que hacer en la Fundación Daya, estoy a cargo de la parte educacional, así que estamos haciendo clases, tenemos un curso introductorio de cannabis medicinal para profesionales de la salud y también hemos desarrollado cursos más profundos. Ya tenemos un internado de endomedicina, son internados para médicos y dentistas que pueden prescribir en el fondo donde, bueno, asisten a clases que son de las especialidades de nuestros médicos y además acompañan consultas. O sea, en el fondo hacen todo el recorrido para saber qué preguntarle a un paciente, cuáles son las cosas que tienen que considerar, qué prescribir, en qué condiciones, etcétera, etcétera. Así que estoy un poco en la parte que es educación. También, por otro lado, dentro de lo que se puede, estamos haciendo algo de investigación clínica, estamos haciendo un seguimiento para pacientes que padecen de fibromialgia y se están tratando con cannabis. Ya ahí tenemos una estudiante en práctica que nos está ayudando con eso. Y también hago apoyo técnico a la división jurídica de la Fundación Daya en el caso de cuando hay pacientes que tienen sus plantas y que son perseguidos por las policías. En ese caso, yo presto testimonio como, en el fondo, perito experto del uso de cannabis medicinal. Oye, Cuático, ¿hace cuánto estás dedicada a esto? Porque me imagino que estás dedicada a esto full, o sea, al trabajo con Daya y todo lo que haces en Perito. Sí, me estoy dedicada 100% al tema del cannabis medicinal en distintas instancias. Fundación Daya estoy part-time. También un poco hago algunos informes para la Defensoría Penal Público también, como perito, de este mismo tema de cannabis. Y en realidad yo llevo harto tiempo ya trabajando en esto, investigando y haciendo en el fondo extracciones y qué sé yo para el uso medicinal. Perfecto, súper. Oye, ¿te puedo pedir un favor? ¿Me puedes dar permiso para compartir? Para mostrar la presentación. Al tiro. Oye, qué bueno. Bueno, muchas gracias entonces por compartirnos tu experiencia. Estoy seguro que va a salir algo muy entrete y educativo, igual que es la idea. Para todas las personas que estén mirando, yo creo que al final lo que buscan también es entretenerse, pero tener información fidedigna también de dónde agarrarse un poco para continuar su investigación ellos después. O sea, la idea acá, con lo que digamos, la idea no es que se queden con esto nomás, la idea es que después sigan investigando por su cuenta ustedes, que ocupen las herramientas que tenemos. Internet es mucho más que solamente memes de gatos y autos o lo que sea, o fútbol, entonces aprovechemos ese tipo de herramientas. Súper, ya te habilité para que podamos compartir pantalla y, Perfecto. bueno, contarte que encantada te cuento toda la información que quieras del tema del uso medicinal y nada, hazme preguntas nomás que me encanta hablar de esto. Excelente. Bueno, para reiterar entonces, agradecemos especialmente a la Fundación Daya y a Nicole, ¿verdad?, que viene en representación de la misma a contarnos su experiencia y el trabajo que hacen con cannabis. Y agradecemos también por primera vez, vamos a tener un programa patrocinado por Green Polo Technology, una empresa de ciencia y tecnología sustentable del sur de Chile, así que muchas gracias también por el apoyo. Y el tema de hoy de Guatesapo Cuántico es las ciencias del cannabis. Y para partir con eso, Nicole, te pediría que me cuentes un poco de qué se trata la historia del cannabis o qué me puedes decir de la historia del cannabis, porque hasta donde sé, se originó, ¿cierto?, en Asia, o el consumo o el cultivo quizás de cannabis se origina en Asia, ¿verdad? Claro, la planta aparece en Asia y es el ser humano el que a través de las distintas rutas migratorias va moviendo las semillas de cannabis a lo largo del mundo. Entonces, como ves bien en tu diagrama, hay olas migratorias que llevaron las semillas de cannabis hacia Asia, hacia India, hacia el norte de África, el sur de África, América, etcétera. Y resulta que lo interesante es que en donde fueron asentándose esas semillas, se fueron adaptando tanto al clima como a la calidad del suelo. Y en la medida que estas semillas fueron adaptándose, en el fondo evolucionando en ese suelo, en ese clima, fueron desarrollando características fenotípicas, o sea, de la forma de la planta, que son características y que son las que hoy día conocemos como sativa e índica. ¿Ya? Ah, perfecto. Súper, súper.
O sea, es el mismo, es entre comillas la misma genética de planta, pero expresada de forma distinta por las condiciones que hubo en su momento. Es que va a variar, claro, esa planta se adaptó y va variando genéticamente, en el fondo va generando características fenotípicas de forma que son distintas. Entonces, por ejemplo, si miramos en el Ecuador, ya que es donde hace calor, siempre, todo el día hace calor, está húmedo, y tenemos las mismas 12 horas de luz todo el día, en el Ecuador se desarrollaron las plantas sativas. ¿Ya? Las sativas son las clásicas que son largas, flacas, los cogollos, las inflorescencias son delgadas, son más airiosos, y que en general tienen un periodo de floración muy extenso, muy largo. ¿Ya? Ya. Y pueden estar constantemente, la floración es muy larga y siempre están sacando nuevos pistilos y nuevos pistilos. Esas son las que se desarrollaron en el Ecuador. Si nos vamos a la zona del norte o del sur, donde ya tenemos 4 estaciones marcadas, donde en el invierno hace frío, ¿ya? Es donde se desarrollaron las variedades índicas. Los fenotipos índicos, las formas son los internodos, el espacio entre los nodos es más cortito, los cogollos son gorditos, guatones, compactos, ¿cierto? La hoja es más ancha, ¿Eso ¿ya? para Y eso aprovechar más el sol? para prevenir el frío del invierno, Ah, ya. para prevenir la pudrición por hongos y qué sé yo, ¿ya? Entonces, en el fondo piensa que, y las índicas también maduran mucho antes, ¿ya? O sea, los periodos de floración de las índicas son mucho más cortos que los de las sativas, y eso tiene que ver con que viene el invierno y la planta tiene que lograr madurar y producir la semilla antes de que llegue la nieve, llegue el frío. Entonces, en el fondo fue esta adaptación a los distintos climas la que generó las variedades que hoy día conocemos como sativas e índicas. Ahora, con esto me refiero a las variedades que se llaman landrace o las variedades originarias, ¿ya? Que estamos hablando de antes de los años 60. Pero resulta que en los años 60 los hippies empezaron a viajar por el mundo en esta pega maravillosa como de cacería de fenotipos, fueron cazando distintas variedades, fueron a buscar semillas, todo el mundo viajaba al sudeste asiático, América, a África, qué envidia de pega. Buena pega, eso mismo. Viajaron por todas partes juntando estas semillas, landrace, estas semillas de genéticas originarias, digámoslo así, y las fueron mezclando, ¿ya? Y esas mezclas son las variedades que hoy día tenemos. Claro. Hoy en día en realidad ya no tenemos cómo acceder a una 100% sativa o 100% índica, ¿cierto? Cuando te dicen eso como en los bancos de semilla o algo, no es como... Son estimaciones que hacen como los consumidores, entre comillas, que te dicen si esto tira más sativo o índico, ¿no? Sí, y lo hacen más que por trazabilidad genética o por marcadores genéticos, que es lo que, entre comillas, debiese corresponder, lo hacen por la forma. Entonces ven el fenotipo y ven que sí, no sé qué, ya, y le ponen 70% índica, 70% sativa. Pero no hay una nomenclatura, digamos, como estándar, ni tampoco hay todavía test genéticos de polimorfismo genético que te permitan decir, no, este es un Augie Kush, porque el test genético dice, no, eso todavía no existe. Y de hecho, en realidad, claro, las variedades que tenemos hoy en día, la mayoría son, o sea, en verdad son todas híbridas. Tienen predominancia sativa o predominancia índica, pero son todas híbridas, porque tenéis que pensar también que, por ejemplo, las sativas puras, hay que pensar también en el interés comercial y en la dificultad o facilidad de cultivo, ¿ya? Porque si en el fondo estamos hablando aquí de semillas comerciales, ¿ya? Es difícil comercializar una sativa que se va a demorar 15 semanas en cosecharse y que va a crecer y crecer y crecer. Esa no la puedes meter en un indoor. Ya, es de muy difícil manejo. Entonces lo que hacen es que cruzan estas sativas que son muy largas, se demoran eternamente en cogollar y que una vez que tú le cambias el ciclo de luz, siguen creciendo, ¿ya? Las cruzan con las índicas, que son chatitas, cortitas y no sé qué, y hacen estas híbridas donde van, en el fondo, van seleccionando características que son óptimas para el cultivo, ya sea cultivo de interior, o que tengan resistencia a plaga, o que tengan un perfil de aromas muy particular, o que simplemente sean más voladoras. Claro. Bueno, aprovechando lo que está diciendo Nicole, para la gente, por si alguien no lo sabe, de acá mismo sale también el tema de las plantas automáticas. Las plantas automáticas vienen de otro, no sé si sería genotipo o fenotipo, que son las rudelaris, ¿no? Sí, es otro fenotipo que son las rudelaris. Y estas plantitas tienen la gracia, por lo que tengo entendido, de que básicamente florecen, tengan o no la luz que debiesen tener las otras plantas para hacerlo, entonces por eso son automáticas. Claro, hacen su ciclo independiente del fotoperiodo. ¿Cachai? Porque la planta de cannabis normal depende del fotoperiodo, de las horas de luz para hacer su ciclo, para hacer ciclo vegetativo primero con hartas horas de luz, ¿cierto? Imagínate, tu planta en septiembre, octubre, la cantidad de horas de luz va subiendo, 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 entonces la planta genera hojas y ramas, hojas y ramas, hojas y ramas. Eso se llama crecimiento vegetativo. Es lo que en los indoors se emula con 18 horas de luz.
Cuando llegamos al 21 de diciembre, tenemos la mayor cantidad de horas de luz aquí en Chile. En Santiago estamos hablando que no son más de 14 horas de luz, no hay más de 14 horas de luz durante el día. Y después del 21 de diciembre, cuando empiezan a bajar las horas de luz, la planta lo siente, lo percibe. Y dice, chuta, viene el invierno, entonces tengo que madurar, tengo que cogollar y tengo que hacer la semilla para continuar el ciclo del otro año. Entonces, en el fondo es ese cambio de la cantidad de horas de luz lo que gatilla la floración. Y la gracia de las rudelaris es que les da lo mismo. ¿Ya? ¿Y de dónde viene esto? Las rudelaris son plantas que de partida tienen muy poco contenido de THC o casi nada, tienen muy pocos tricomas. Los tricomas son, creo que lo vamos a conversar, ¿cierto? Son estas pequeñas estructuras donde se sintetizan los compuestos activos de la cannabis. La rudelaris, ¿no? Es como más... Sí, son unas hojas locas, ¿cachai? Plantas chicas, flacas, ¿ya? Pero en el fondo las van mezclando y van seleccionando los fenotipos más apropiados y las van, en el fondo, yendo mejorando, ¿cierto? Igual no se recomiendan las plantas automáticas para el uso de cannabis medicinal. ¿Por qué razón? Porque las plantas automáticas en general tienen menos resina y menos potencia de cannabinoides. No estoy diciendo que todas las automáticas sean malas, ¿ya? Pero todavía no están bien estabilizadas y lo que la gente puede comprar en un grow shop es casi que una caja Pandora. Entonces a veces plantas unas automáticas que te quedan así y no te sirven para nada y gastaste la plata en la jana. Y a veces hay otras automáticas que crecen súper grandes y dan súper bien. Entonces, como no hay seguridad o certeza de eso, entonces no se recomiendan las automáticas para el uso medicinal porque la resina va a ser más pobre. Entiendo. Oye, eso respecto a los orígenes, y muchas gracias por contarnos también de dónde salen todos estos distintos tipos de plantas, pero respecto a la historia de los tipos de uso que se les ha dado, ¿el cannabis siempre ha tenido esta utilidad medicinal? Porque por lo que entiendo también, originalmente, para algunas religiones o culturas, ¿cierto? Hay algunos cultos en India, por ejemplo, que utilizan algo tipo hashish, una de las extracciones que vamos a ver más adelante, y que lo tienen como tipo para hacer sus saumerios y todo el cuento. Entonces, no sé qué me puedes contar un poco respecto a esos aspectos de la historia. Si siempre se la ha visto de forma medicinal o siempre ha sido recreativo o eso es algo más nuevo que viene saliendo ahora. Yo creo que las dos cosas van de la mano, definitivamente, y piensa tú que nosotros, los seres humanos, somos básicamente unos monos borrachos. O sea, siempre hemos tomado alcohol, desde que lo descubrimos cómo se podía hacer, estamos tomando alcohol. Cannabis es lo mismo, lo que pasa es que la diferencia es que la cannabis tiene aplicaciones medicinales, y el alcohol no las tiene, ¿ya? Y entonces la cannabis se ha utilizado de forma medicinal, de forma espiritual, como lo reporta, ¿cierto? Y de forma lúdica desde hace miles de años. Hay una tumba que a mí me gusta mucho la historia, esta es la princesa de hielo, de Iron Princess, creo que se llama. Esto es una momia que encontraron en Mongolia, ya una vez que se derriten los permafrost, y es una tumba que es muy particular, porque era una mujer, ¿ya? Pero que estaba enterrada con caballos, con ropajes, con un montón de riquezas. Muy extraño, ¿ya? Estábamos hablando de hace 2500 años atrás, por lo menos. Y esta mujer estaba enterrada además con cogollos, o sea, planta hembra, ¿ya? Porque las plantas de cannabis son plantas macho y plantas hembra, el macho no tiene uso medicinal ni recreativo, pero la hembra sí, entonces estaba enterrada con cogollos. 10 años después de que encontraron a esta momia, finalmente lograron hacerle un escáner y determinaron de que ella murió de cáncer de mama. Entonces se postula que esos cogollos eran para paliar los dolores de su cáncer de mama. ¿Cachai? Y la enterraron con sus cogollos. Entonces, usos medicinales de 2500 años para atrás, mucho antes, en China también, el carácter, la letra, digamos, china para cáñamo tiene 3000 años de antigüedad. Entonces, el ser humano viene usando la cannabis desde, no sé, por lo menos hace 10.000, 12.000 años atrás, en distintas formas, medicinal, recreativo, lúdico, para fibra, para papel. Ya, vamos a ver eso ahora, igual, las utilidades y las diferencias con el cáñamo, igual es importante. Sí. Así que pasemos a eso y bueno, más o menos eso con la historia del cannabis. No sé si quieres agregar algo más. Bueno, acá tengo que en el 1845, entre comillas, es la primera publicación científica sobre cannabis que se hizo en Francia. Sí, mira, agregar que en los años 1900, principios 1900, 1920, había mucha medicina en base a cannabis, había tinturas, o sea, todo eso ya se sabía que era para la epilepsia, para un montón de dolencias. Y después vino la era de la prohibición, donde prohibieron alcohol, cannabis, ¿cierto? Y después se levantó la prohibición del alcohol, pero quedó la prohibición del cannabis. Y de ahí en adelante entramos en esta especie de oscurantismo, donde costó mucho hacer investigación, cuesta mucho, y estos remedios ya existían y la gente ya los usaba, simplemente ahora los dejamos de usar,
¿ya? Porque a cuatro puertas cerradas se le ocurrió a alguien prohibir esta cosa. Y de ahí que venimos, en el fondo, a ver, ¿cómo lo digo? La mala fama que tiene la cannabis viene arrastrada de ese periodo de prohibicionismo donde se hizo publicidad falsa y engañosa con respecto a los daños de la cannabis. Claro. ¿Cachai? Entonces, había unos estudios, uno de los estudios que utilizaron para decir que la cannabis había que prohibirla en el año 1961, que se prohíbe como a nivel como global, ya fue unos estudios que hacían en monos, donde los monos les ponían humo de cannabis, así, pero lo ponían como por 5 o 10 minutos, entonces ese mono se asfixiaba durante 5 o 10 minutos, y después como que hacían un corte de cerebro, ¿ya? Y aparecía el cerebro hecho papa, pero no era, claro, era hipoxia, pues, ¿cachai? Entonces, y además ese investigador también tiene, en el fondo, tiene historial de haber sido pagado para encontrar resultados en otras investigaciones. Entonces, en el fondo, pero de ahí viene el mito de que la marihuana es tan mala. Entiendo. Sí, bueno, y después de la prohibición de los 20, como tú dices, más adelante para la época de la Guerra Fría vino toda la guerra contra las drogas de Estados Unidos también. Y ahí ya terminó de quedar la cagada hasta hoy día. Exactamente, que estamos tratando ahí de echar para atrás un poco esas medidas tan extremas. Sí. Bueno, a todo esto y como dato anexo, la guerra contra las drogas ha sido quizás una de las políticas más costosas e ineficientes que ha tenido los Estados Unidos en su política general. Entonces, como estábamos diciendo, cáñamo o marihuana. Delante mencionaste el cáñamo y mencionaste que tiene aplicaciones distintas de la marihuana. Pero la verdad es que ambas son la misma planta, entre comillas, ¿verdad? Son Cannabis sativa sp, pertenecen a la misma familia en ese sentido también, específicamente al orden urticales, pero tienen utilidades distintas también. Principalmente porque, como vemos acá, ¿verdad? El cáñamo se conoce principalmente por ser fibroso, ¿no? ¿Cuáles son las principales aplicaciones que tiene el cáñamo como tal? Claro, la estructura, en el fondo, los tallos son más fibrosos, ya es mejor fibra, tienen mayor cantidad y mejor fibra, y esa fibra tiene distintas aplicaciones, ¿ya? La gracia de la fibra de cáñamo es que es mala para podrirse, ¿ya? Eso significa que las telas van a tener alta duración. Entonces, las telas y las cuerdas de los barcos se hacían antiguamente de cáñamo. También el papel en China se hacía de cáñamo por la misma razón, porque es muy resistente a la humedad y a la pudrición, ¿ya? Y al ataque de hongos. Además, la planta de cáñamo produce CBD también, que no es psicoactivo. Ahora, igual las plantas de cáñamo producen algo de THC, pero poquito, y es lo que se llama hot hemp. Entonces, cuando tú tienes un cultivo de CBD, ¿ya? En el fondo, el estado de maduración, a medida que la planta, cualquiera de las dos, a medida que la planta de cannabis va madurando, va generando mayor cantidad de compuestos activos. Una forma de darse cuenta de eso es que se va poniendo hediondo, ¿ya? Entonces eso significa que está generando más terpenos. También está generando más cannabinoides al mismo tiempo en la medida que madura. Y pasa que las plantas de hemp, que tienen, que en el fondo que expresan la molécula, que expresan la CBD sintasa, que produce CBD, esa enzima a veces comete errores sin querer. Y en vez de hacerte un CBD, te hace un THC. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que las plantas de hemp que se dejan madurar más tiempo, ya se les llama hot hemp porque les aparece el CBD en cantidades superiores a las que la regulación les pide. Yeah. ¿Cachai? Entonces es un tema de pérdida agrícola fuerte, el tema de cosechar las plantas de cannabis cuando están demasiado maduras, porque como van a contener THC, entonces tenéis dos opciones. O tienes que destilar el CBD, lo cual te agrega un costo más, o la tienes que quemar. Si estás en Estados Unidos, donde no se puede hemp con más de 0,3% de THC, tienes que deshacerte de tu cosecha. Claro. Entonces eso es muy delicado, muy delicado. Y la planta de cannabis, en el fondo, produce también THC y no tiene tantas aplicaciones en la parte de fibra, ¿ya? La fibra es más mala, tiene menor cantidad de fibra, pero produce más cogollo, ¿ya? Y produce THC. Esta es la marihuana tradicional, pues, o sea, la que fumamos, entre comillas, cuando nos armamos el pito, con la que se hacen los comestibles. Sí, sí. Ahora, hay una forma de referirse también a esto que es en base a quimiotipos, que es la forma que a mí me gusta, porque en el fondo habla de los tipos químicos, ¿ya? Entonces tenemos plantas que expresan solo CBD o casi solo CBD, que ese es quimiotipo 3. Tenemos plantas que expresan solo THC o casi solo THC, ese es quimiotipo 1.
Y tenemos las plantas que expresan cantidades equivalentes de THC y CBD, y ese es quimiotipo 2. Ya. Oye, bueno. Entonces, en el fondo, cuando tú estás hablando como del arsenal terapéutico del médico canábico, tú utilizas quimiotipos, quimiotipo 1, 2 o 3, alto THC, equilibrado o alto CBD, y de esos quimiotipos vas viendo si recomiendas sativa o índica, dependiendo si el uso es de día o de noche, o si queremos que el paciente levante el ánimo porque está con depre, o necesitamos que duerma en la noche porque no concilia el sueño. Entonces, ahí es donde, en el fondo, donde el terapeuta canábico, digamos, va escogiendo qué puede recetar y también el paciente tiene que ir probando qué es lo que le hace bien. Oye, en ese caso, por ejemplo, para alguien que, porque más adelante igual vamos a ver cómo hacer extracciones, ¿cierto? Si es que alguien quiere hacer su extracción que sea ojalá 100% CBD, debería ir entonces por el lado del cáñamo en vez de la marihuana en sí. Tienen que buscar semillas que sean quimiotipo 3 alto CBD, Ya. pero son difíciles de pillar en el mercado. La mayoría de las que va a pillar en Grow Shop, que digan oye, CBD, son equilibradas, son 1 a 1 o 2 a 1. Pillar semillas solo CBD es difícil, no es tan fácil. Ya, vale. Súper. Bueno, ahí entre las diferencias que teníamos estuviste hablando de algunos cannabinoides, así que partamos con la parte de lo que es la química del cannabis. El tema es que la Súper. planta como cannabis sativa normalmente uno habla del THC, ¿verdad? O del CBD, pero en realidad hay un montón de otros compuestos, ¿cierto? No son solamente esos Sí. dos. El Como THC 150 por lo menos 150 cannabinoides descritos y todos los días vamos sumando. aparece más, claro. Entonces, bueno, el THC sí es el que tiene principalmente las propiedades psicoactivas, que son lo que le interesan a muchas personas de la planta. Y Sí. bueno, hay otros cannabinoides también que también tienen una actividad medicinal o presentan propiedades medicinales, antiinflamatorias, ayudan al dolor, etcétera. No solamente estos dos que hablamos siempre. Y dentro Ahora, de... ojo, que el tema de la psicoactividad es parte del alivio del dolor que provoca el THC. El THC es analgésico, ya, por sí solo, o sea, en el fondo quita el dolor, pero además un pequeño efecto psicoactivo y un pequeño toque de euforia es parte de lo que es que el tratamiento con cannabis sea como una cosa global y sea tan bueno, porque el cannabis no es el mejor analgésico del planeta, ¿ya? Pero para casos de dolor crónico, cuando tú administras cannabis, ¿cierto? Con cantidades de THC principalmente, o THC combinado con CBD, esto te sirve de analgésico, pero además, como tiene un poquito de psicoactividad, entonces te mejora el apetito, te mejora el ánimo, te mejora el sueño. Tú tienes que pensar que una persona que está con dolor crónico, alguien que lleva 10 años con dolor y está tomando todos los tramadol y todos los remedios que le dan, las pregabalinas, las duloxetina, las no sé qué, y lleva 10 años con dolor y los remedios no le sirven, ¿tú crees que no tiene depresión? ¿Tú crees que ese paciente no piensa cómo voy a estar en 10 años más? ¿Tú crees que ese paciente no quiere salirse de su propio cuerpo? ¿Cachai? Entonces, en ese sentido, es importante el efecto psicoactivo del THC como parte del proceso paliativo, ¿cachai? Sin pasarse de tejo, por supuesto, pero es parte de lo que genera el alivio y el bienestar de forma como global en el paciente. Que es importante igual lo que dices, creo que es algo que al menos es primera vez que lo escucho desde ese punto de vista. O sea, claro, yo utilizo el cannabis para tratar depresión y trastornos de ansiedad, pero es primera vez que alguien como que me lo explica de esa forma. Porque claro, efectivamente sirve para el dolor también, te ayuda al ánimo, estar feliz de por sí ya te reduce el dolor, o sea, por algo la risa también es una terapia. Entonces, Exactamente. importante ahí. Y bueno, dentro de los químicos importantes que tienen estas plantas, yo acá puse dos, que son los cannabinoides y los terpenos. No sé si hay algún otro grupo o familia que me faltó ahí, Nicole. Ya, pero es que no sé qué hace la vitamina I, la vitamina A entre medio de los Ah, terpenos, no, ahí no, podría sí, pero voy a explicar un poco. El cannabis no tiene vitamina A, este es solamente un ejemplo de terpeno que podemos encontrar en la naturaleza. Para que no crean que, porque alguien dice, ah, pero nunca he escuchado, nunca he visto los terpenos. Si has comido alguna vez una zanahoria, te pillaste este terpeno. Entonces, el cannabis Sí, tiene compuestos de estos. yo no sé si la vitamina A se clasifica realmente como terpeno, pero terpeno, obvio que hay, están el linalol, el limoneno, el Claro, pineno, el cariofileno, todas las moléculas aromáticas de las plantas, de las flores, son terpenos. claro. Y son volátiles, la gracia es que son volátiles. Por eso se pueden La vaporizar vitamina, igual, o sea, es una de las formas igual de decir. sí. Bueno, y dentro de estos compuestos químicos, la mamá de todos los compuestos básicamente es el cannabigerol.
O sea, de los importantes al menos como el THC y el CBD, ¿verdad? Sí, de hecho, el CBG es como, claro, como dices tú, el cannabinoide madre, y en realidad en la planta se produce el CBGA, en la planta se producen los cannabinoides ácidos, ¿ya? Y es después cuando pasan por calor que se descarboxilan y pierden ese ácido y ya se transforman en el THC. Entonces, claro, el CBG es como esta molécula madre, si quieres, y del CBG, del CBGA en realidad, se producen el THC, el CBD y el CBC. Ya. Súper. Bueno, y sobre los cannabinoides en particular, acá puse más o menos, bueno, en qué receptores actúan los cannabinoides, principalmente el THC y el CBD, que son los más estudiados, pero hay un montón más. Y hay algunos que tampoco están conocidos completamente, algunos mecanismos que todavía no se entienden completamente. Y bueno, estos receptores son proteínas, ¿verdad? Que tenemos en las células. ¿Me puedes contar un poco cómo están los receptores? ¿Qué son los receptores? Ya, súper. Bueno, los receptores son proteínas que se encuentran en la célula. En este caso, los receptores cannabinoides están en la membrana plasmática de la célula. Y son, mira, si tú lo piensas así, ¿cuál es la lógica? Si existe una planta que tiene un compuesto, ¿cierto? Yo me la fumo y me vuelve, ¿ya? Esa planta tiene un compuesto químico que yo al consumirlo está llegando a activar algo en mi cerebro que me hace el efecto psicoactivo, ¿cierto? Por lo tanto, si existe un compuesto que me provoca volarme, ¿ya? Necesariamente tengo que tener un receptor que lo perciba, ¿sí? Entonces, si yo tengo un receptor que lo percibe, ¿ya? También significa, por ende, que tengo moléculas adentro de mi cuerpo que le hacen, o ligandos, digamos, ligandos internos o ligandos endógenos, que actúan de forma natural y fisiológica en estos receptores. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos todo un sistema de señalización celular que se llama sistema endocannabinoide, que está compuesto de receptores cannabinoides que están en las superficies de la célula, está compuesto de ligandos endógenos, o sea, la marihuana que cada uno de nosotros tiene adentro, ¿ya? Y está también descrito las enzimas que producen estos ligandos y las enzimas que los degradan, o sea, se conoce, a grosso modo, cómo ocurren estos ligandos endógenos, cuál es su función es regular el volumen de la señalización celular, ¿ya? Y se conocen sus vías en el fondo de formación y de degradación, así que como por decirlo de alguna forma, ya tenemos más o menos mapeado el sistema endocannabinoide, ¿ya? Y bueno, aquí tú pusiste dos receptores que son los clásicos, que son el CB1 y el CB2, ¿ya? Pero además de estos receptores CB1 y CB2, que fueron, que se encontraron recién en los años 90, ¿ya? Existen una serie de otros receptores que también son activados por estas moléculas del cannabis, ¿ya? Entonces también son parte del sistema endocannabinoide. Y estamos hablando de receptores de vaniloides, de TPRB1, estamos hablando de PPRs, PPR gamma, estamos hablando de receptores GPR55, entonces, da lo mismo los nombres. Lo que les quiero decir es que además de estos dos, hay una chorrera, ¿ya?, de receptores que son parte de este sistema endocannabinoide, ¿ya? Y que este sistema endocannabinoide lo que hace es que regula la señalización celular. Entonces, miremoslo, por ejemplo, en el caso de una epilepsia, ¿cierto? Tenemos una persona que está con epilepsia, está haciendo convulsiones, sus neuronas están disparando mucho y con demasiada frecuencia. Entonces, tenemos la neurona que dispara y la neurona que recibe. Esta neurona que recibe, que está recibiendo los embates, digamos por decirlo así, de esta neurona que está disparando, le avisa a la neurona presináptica de que por favor se detenga. Eso es lo que hace el sistema endocannabinoide, es ese aviso de por favor detente, ¿ya? Entonces lo que hace es que disminuye el volumen de la señalización celular, ¿ya? Y por eso tampoco es tóxica y no ha matado a nadie, porque no prende ni apaga nada, no se te va a detener el corazón, no se te va a detener la respiración, no es como la morfina, ¿ya? Sino que simplemente te baja el volumen de la señalización celular. Entonces, claro, te relaja, te chill out y qué sé yo, pero no te puede, mira, efectos adversos, puede haber algo de taquicardia, puede haber algo de diarrea en el caso del CBD, ¿ya? Las crisis psicóticas son muy poco frecuentes y ocurren en personas que tienen una predisposición previa, ya traen algo, no ocurre en usuarios sanos, personas sanas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el cannabis no ha matado a nadie y no va a matar nunca a nadie, ¿ya? Porque en el fondo no está involucrado en procesos fisiológicos que sean
vitales en ese sentido. Ya, o sea, no vas a poder dejar de respirar por sobredosis de CBD ni de THC. Esa bueno. No te puedes suicidar con marihuana, no te puedes Perfecto. suicidar con cannabis. Perfecto. No se puede. Perfecto. De hecho, si hay alguien que como que tuvo un intento de suicidio tomándose un aceite de marihuana, bueno, es lo mejor que podría haber hecho, en verdad. Va a dormir 3 días y nada más. Y listo. Sí. Bueno, uno de los cannabinoides principales del que hemos estado hablando harto es el THC, que es una de como las moléculas reina que tenemos en la planta del cannabis, ¿cierto? Que es lo que estamos buscando la mayoría del tiempo cuando hacemos extracciones, ¿verdad? Maximizar el contenido de THC. Esta, por lo que busqué, actúa principalmente sobre esos dos receptores que vimos y se obtiene por descarboxilación de, como bien dijo Nicole, la planta en sí tiene la versión ácida de todos estos compuestos. Entonces, en la planta no tenemos THC, tenemos THCA. Y para obtener el THC tenemos que pasarlo por un proceso que se conoce como descarboxilación, que es el que muestro acá, en el que con cierta temperatura, ¿verdad? Eliminamos este grupo ácido de acá y transformamos el ácido tetrahidrocannabinólico en 9-hidroxi-THC. Efectivamente. Y es el THCA, no tiene propiedades psicoactivas o muy leves, y el THC es sí el que es psicoactivo. Ahora, este proceso de descarboxilación, tienes que pensar que es una combinación de tiempo con temperatura. ¿Ya? Si tú quieres descarboxilar a 100 grados Celsius, te va a demorar una eternidad. Es muy lento, muy lento. De hecho, nosotros hemos analizado macerados de pacientes. El macerado es esta preparación donde está el cogollo incubado a baño María por 3 horas con aceite de oliva y después el aceite de oliva es el que se ingiere en forma de gotita. Perfecto. Y nosotros hemos mirado estos macerados por cromatografía, macerados de pacientes, y nosotros sabemos ya que cuando la gente es muy cuidadosa con su macerado, hace las 3 horas a baño María, que no supera los 100 grados en el fondo, y este aceite está principalmente en su forma ácida. Tiene muy poco THC y la gran mayoría es THCA. ¿Ya? ¿Y qué te quiero decir con esto? Que con 3 horas a 98 grados no se descarboxila bien la materia. ¿Ya? No se descarboxila bien. Y es súper interesante eso, que significa además que estos macerados que tienen tan buenos efectos en nuestros pacientes son en función o en base a THCA, no THC. Entonces, cuando la gente habla de activar el THC para referirse a la descarboxilación, no están activando nada. El THCA es activo igual, es un principio activo igual, hace otras cosas, ¿ya? No es psicoactivo, pero sí es un principio activo porque hace cosas. Sí. ¿Ya? No es que sea una molécula inútil. Sí, importante igual tener esa distinción. De repente si le quieres hacer una extracción o algo, no sé, a tu abuelita o algo que la señora no quiere volarse, pero sí tú cachai como que está con dolor en los huesos y sí que no puede dormir bien y todo el cuento. El macerado. Lo maceráis, claro, pues lo maceráis a menos temperatura, más tiempo, no sé. Evitas la descarboxilación. De hecho, esa forma de preparación, el macerado, es como la forma que primero se recomienda para los pacientes que no han consumido cannabis antes y es como la preparación más suavecida y funciona muy bien en una gran cantidad de pacientes. En muchas fibromialgias, pacientes adultos mayor que son flaquitos, ya tienen más problemas de metabolización y entonces con poquitas cantidades andan bien. Y de hecho hay un montón de gente que tiene pequeños dolores crónicos que con poquitas cantidades se les quitan. Perfecto. Oye, una pregunta, tú ahí mencionas el aceite de oliva, claro, igual cuando busqué sobre las extracciones en internet salía que con aceite de oliva es como la preparación más bacancita, pero como químico pienso, ya, pero esto igual podría hacerse así como con parafina, ¿sí? ¿Se podría hacer como con aceite de cocina también la extracción? ¿O es necesario que sea aceite de oliva? ¿O es por un tema de sabor y de...? Cualquier grasa, cualquier aceite. En el fondo los compuestos, los cannabinoides son compuestos liposolubles, entonces se van a arrastrar en grasa y se van a arrastrar en alcohol también. Y en compuestos apolares, también en solventes apolares. Perfecto. Bueno, ahí más adelante vamos a ver igual las recomendaciones entre comillas de extracción. Pero claro, y el THC, ¿cuáles son los efectos principales del THC? ¿Crees tú? Es analgésico, es analgésico, es antiespástico, o sea, para la gente que tiene espasticidad, que se pone tiesa porque tienen parálisis, por distintas razones, ya, esclerosis múltiple, lo que sea. Entonces ayuda con la espasticidad, en fondo a relajar la espasticidad. ¿Eso sirve para pacientes de Parkinson igual?
sí podría aliviarle los temblores, y lo otro es que también a veces hay pacientes de Parkinson que ya cuando entran en el tema de la demencia y la irritabilidad y todo eso, Mm, las gotitas de cannabis sirven mucho para ayudarlos a que no anden tan iracundos y pasándolo tan mal, porque los pacientes lo pasan pésimo, po. claro, Entonces, ese abuelito está rabioso, está idiota, porque no es porque está feliz, po. claro. Entonces, ayuda también a controlar un poco o a encauzar el comportamiento, digamos, y el bienestar del paciente, además de aliviarle un poco también el tema de los temblores. Súper, perfecto. Entonces, principalmente se usa como analgésico, como en el fondo para la espasticidad, y también como antiemético. Es muy bueno para las náuseas y los vómitos, ya en caso de Ah, patologías que tienen que ver con el intestino, por ejemplo, enfermedad inflamatoria intestinal, o las náuseas y los vómitos provocados por la quimioterapia u otras razones. También es muy buen antiemético, y si tú lo piensas, cuando tú estás con ganas de vomitar, te va a costar mucho tomarte los remedios. O sea, tomarte una sí, pastilla para no pues, tener ganas de vomitar es súper difícil. En cambio, lo que se hace es que se vaporiza el cannabis. Tú usas tu vaporizador y lo consumes inhalado, y entonces no tienes que comer nada porque te con ganas de vomitar, obvio, y te ayuda entonces a aliviar esa sensación de náusea. perfecto. Bueno, igual vamos a ver más adelante las diferencias entre las vías de administración, ¿cierto? Porque me imagino que tú igual, con tu experiencia, debes tener ya alguna que sea como tu favorita o que la que recomiendes más comúnmente. Hay recomendaciones según casos. Sí. Y respecto al CBD, ¿qué nos podrías decir? Aquí aparece otro receptor de los que mencionaba Nicole, por ejemplo, que es un receptor, por lo que vi, de los sistemas de serotonina. Sí, de serotonina. Y eso da cuenta del efecto antipsicótico y ansiolítico del CBD. Ah, perfecto. Súper. Sí, sí. Como bien dice ahí tu diapositiva, claro, el mecanismo de acción no está completamente entendido. De hecho, hay mucha gente que dice el CBD para el dolor, pero no se da el CBD como analgésico puntualmente, sino que eh, hay casos donde el cuadro de dolor crónico además está acompañado de depresión, ¿ya? Y en Mm, ese sentido, o cuadros de ansiedad, o etcétera. En ese sentido, acompañar la terapia de cannabis con THC y CBD de manera más equilibrada permite el alivio del dolor desde dos puntos. El CBD permite el alivio del dolor desde como antiinflamatorio, ¿ya? Porque es como un buen antiinflamatorio, pero también como ansiolítico y antipsicótico. Entonces, cuando tienes esta combinación de dolor crónico con depresión, ¿cachai? Acompañarlo con CBD te puede ayudar mucho para ayudar a un poco a estabilizar el ánimo mm, por las propiedades antipsicóticas del CBD. Entonces ahí va a depender mucho del tipo de paciente, de la tolerancia que tenga. Y lo otro que hace el CBD es que en el fondo, si tenemos el receptor, ya y el THC se une por aquí, el CBD se le une como por acá al lado. Entonces como que de ah, alguna forma lo empuja un poquito. ¿Qué significa eso? En términos prácticos es que cuando tú administras CBD en conjunto con THC, el THC es menos psicoactivo. ya, perfecto. Ocurre la analgesia igual y todo, pero en el fondo el CBD contrarresta un poco el efecto psicoactivo del THC. Y de hecho también hay gente que lo utiliza el CBD solo como antídoto. Cuando se le pasa la mano con el exceso de THC, Ah, para gotitas bajar, de ya, CBD bueno. como antídoto. Ah, o sea, si de repente me estoy yendo en la peor pálida de mi vida, me puedo mandar sus gotitas de CBD con un chocolatito y qué listo. Sí, patitas para arriba para el tema de la pálida, gotita de CBD, chocolatito para el azúcar y esperar nomás. Po. Buena, qué buen dato, tremendo. Muchas gracias. Has salvado un montón de mentes. Bueno, y Espero que les eso, sirva. recordar que el CBD no es psicoactivo, así que si de repente lo que estábamos diciendo antes, pues no sé, por la abuelita o algo tiene miedo que no quiere quedar volado, no sé yo, bueno, el CBD no es psicoactivo, así que no debería preocuparse por eso, Pero no te va a hacer tan buen efecto analgésico como el como el THC. Entonces, THC. ojo, mira, yo quiero aquí ser súper específica y súper clara en decir que tanto el CBD como el THC son medicinales. Hay mucha gente que dice que no, que el THC no es medicinal. Eso es falso. El THC sí es medicinal y es tan medicinal o más que el CBD. Y aquí quiero ser súper enfática porque como que la gente le tiene mal al THC Al porque es THC, claro, psicoactivo, diciendo que la psicoactividad es parte del efecto terapéutico del alivio del dolor. Y si no, imagínate cómo te sentís tú cuando te dan morfina. claro. No, po, obvio. Y es parte del mecanismo también de la analgesia y qué sé yo. Y no Entonces, tienes los peligros que tienes con opioides, porque, bueno, hay distintos tipos de adicción, ¿cierto? Y los opioides son muy fáciles gatillantes de adicción física. Así que sí, no sé, exacto. los que han probado tramadol, yo he tenido amigas y amigos, ponte tú, que por, no sé, problema de la cadera de repente, o que se sacaron la chucha y terminaron tomando tramadol y estuvieron así como adictos al agua un tiempo.
Sí, sí, efectivamente, produce mucho síndrome en el fondo, es muy fácil quedarse pegado en el tramadol y de hecho, ¿sabes qué? Mira, hay mucha gente que está, volviendo al tema de las personas con dolor crónico, que están tomando todos los tramadol y las fluoxetina y, y todo, cuando complementan su terapia con cannabis, como el cannabis genera interacciones también, ya es como que todo te afecta más, entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Deja de tomar tanto tramadol. Y eso es súper bueno, empezó a eliminar una serie de efectos secundarios adversos del tramadol, entre el estreñimiento, la pérdida de memoria, la confusión y todo ese tipo de cosas que te hace el tramadol. Pero si tú estás tomando menos tramadol para manejar tu dolor, entonces te hace mejor. Claro. Entonces, sumar cannabis lo que hace es restar efectos adversos de otros medicamentos. Buenísimo, buenísimo dato. La otra familia de... Ahora sí ya no está la vitamina. Ahora ya no está la vitamina. Ahora sí que los terpenos. Ahora sí, acá hay un par de terpenos. ¿Qué nos puedes contar de los terpenos? Ya, ¿te suenan los clásicos aceites esenciales? Sí, esto para los olorcitos. Estos son. Los terpenos son los aceites esenciales extraídos de las plantas. Perfecto. ¿Ya? Esos son. Entonces, los terpenos están presentes en una gran variedad de plantas, además de la cannabis, ¿ya? Y por la parte de la aromaterapia, sabemos que estos terpenos tienen distintos efectos. Entonces, por ejemplo, se sabe, es conocido que el pineno te ayuda, es como... te ayuda como a la memoria, ¿ya? Entonces, por ejemplo, con plantas que tienen, el pineno te ayuda a la memoria y al foco y a la concentración, y el limoneno es como antidepresivo, el olorcito a limón, ¿ya? Entonces, variedades que tengan estos perfiles aromáticos de limón con pino, generalmente se utilizan para uso de día, para alivio de dolor y para levantar el ánimo, ¿ya? Entonces, todas las variedades, las que sean Super Lemon Haze, Lemon Skunk, Tangy, todas las que tengan nombre de cítrico, son generalmente muy uplifting, levantadoras. Se utilizan para utilizarlas de día. La gente tiene muy asociado que las sativas son prendidas y las índicas son para relajarse y hacer fruto. Sí, no, es una buena primera aproximación para hablar del tema, pero lo que en realidad hace la pega de que sean más prendidas o más somnolientas son los terpenos. Entonces lo que uno busca son perfiles de terpenos para los distintos usos, para uso en la mañana, para uso en la noche, para conciliar el sueño, para levantar el ánimo. Entonces, el grueso del efecto, si quieres, va a venir dado por el THC y el CBD, y la modulación de ese efecto, ¿para qué lado lo llevo? Lo hacen los terpenos. Perfecto. Entonces, por ejemplo, tenemos estos otros terpenos como el linalol y el mirceno. El mirceno está en el mango también, y es el clásico terpeno al cual se le echa la culpa de este efecto de cuando te fumas un caño y te vaya al sillón y que hay pegado en el sillón. Ese couch lock. Ya, eso está, se le atribuye... ¿El mirceno? El mirceno, sí. Y por eso, por ejemplo, cuando dicen que si tú te comes un mango te vas a volar más, mira, son las típicas, cuando los periodistas toman un artículo científico y lo hacen en bolsas y tergiversan la información que ahí estaba, ya. Básicamente, claro, el mango tiene mirceno y el mirceno se le conoce el efecto del couch lock effect, pero no por comer mango te vaya a ir al sillón. ¿Ya? Entonces, ahí atención ahí con esas maldades que hacen a veces los periodistas para que sea un poco más sensacionalista y entretenido el titular, ¿ya? Pero, entonces, en el fondo, estas combinaciones de aromas y de terpenos son los que te va a dar el perfil. Y, por ejemplo, hay plantas que son índicas, que tú las miras y son índicas, o sea, el cogollo gordo, el internodo chato, la hoja gruesa, pero te las fumáis y te matáis de la risa. ¿Ya? Entonces atento ahí, es más que nada el perfil de los terpenos los que nos va a dar este efecto, ¿ya? Para que no solamente se guíen por lo que dice el paquete de semillas, sino que tienen que cultivar y probar. O sea, un buen banco de semillas debería en sus semillitas decirme como el perfil de terpeno estimado de su planta. Sería ideal, pero no ocurre. Pero no ocurre. Ya, y te cuento cuál es otra mentira que ponen, lo de los envases, cuando dice que esta planta puede tener 35% de THC. Ah, imposible. Súper, mira, de aquí a que tú obtengas eso en tu cultivo es súper difícil, porque si es que de verdad lo obtuvieron sin pagarle al laboratorio para que infle el dato, ya lo hicieron en las condiciones perfectas e ideales para la planta, que no es lo que maneja una persona en su casa, ¿sí? Claro. Sí. Entonces eso hay que considerarlo como un potencial que puede adquirir la planta. Claro. Igual ahí hay que aprender a cuidar bien las plantitas, aprender ahí de botánica un poco.
Exactamente, Es exacto. necesario. ¿Vale la pena igual hacer esa pega para los que están plantando o están pensando en plantar para hacerse sus tratamientos? ¿Vale la pena dedicarse a aprender bien del tema de la biología y la química detrás de eso? Definitivamente, porque van a tener mejor éxito en sus cultivos. Y pensar que, mira, aquí las vías de acceso al cannabis medicinal en Chile son tres, ¿ya? Tenemos el recetario magistral de farmacias NOP, que solo tiene aceite, no tiene ni cremas ni nada. Después tenemos los cultivos colectivos, que son los clubes o las asociaciones canábicas, y la tercera es el autocultivo. La única forma, si yo necesito flores para vaporizar, porque las flores es un formato terapéutico válido, ¿cachai? Si yo necesito flores, no tengo dónde ir a comprarlas. Tengo que o cultivarla yo o adherirme a un dispensario, Claro. porque no voy a ir al mercado, no voy a ir a Grindr a comprar flores para vaporizar para uso medicinal. ¿Sabes? Eso no se hace, no, tú no sabes lo que tienen, Sí, nada, pues pues no se no. puede. No, pues. Entonces, de comprado de Grindr no es uso medicinal, no es recomendable. Claro. En cambio, en ese sentido, lo mejor ahí es el tema del autocultivo. Bueno, y para los que están cultivando igual, me imagino que quieren también sacarle lo mejor, ¿verdad?, a su planta, obtener el mejor resultado posible y lo que tengan en su planta aprovecharlo al máximo también. Y para eso están las extracciones. De nada estábamos hablando de que íbamos a conversar este tema igual. Y la gracia de una extracción es básicamente eso, pues extraer los componentes activos o de interés que tú tengas de tu planta y obtenerlos en una forma concentrada. Y allí el primer o la primera forma de extracción, quizá, no sé si es la más antigua, en una de esas, porque por lo que entiendo el hachís sí es muy antiguo, eh, se obtiene prensando los tricomas del cannabis. ¿Qué son los tricomas, Nicole? Los tricomas son, mira, así, donde tú ves la foto a mano derecha, es cierto que se ven como están los pelitos, los famosos pelitos que uno los mira, Claro. que si están café, si no están café, ya, esos pelitos se llaman pistilos. Y al lado de los pistilos hay unos puntitos blancos que parecen cristales, que la gente le dice cristales. No son cristales, son tricomas. Y si tú los miras al microscopio, son unas estructuras que tienen forma de callampita, son unas estructuras glandulares, tienen una glándula, una cabeza, Mm, y en esta glándula es donde se están sintetizando los cannabinoides. Entonces, en los cogollos que se ven como nevados, ya que tienen hartos de estos tricomas, estos puntitos blancos, si tú lo miras con lupa, tienen estas formas de callampita, eso debe dar una planta que probablemente tenga más resina. Mientras más tricomas tenga, más resinosa va a ser. ah, perfecto. Porque ahí es donde se están sintetizando los cannabinoides y la gran mayoría de los terpenos. Súper. Bueno. Bueno, y entonces el hachís se hace básicamente como pegándole a los cogollos y apretando los tricomas que quedan. Mira, ahí, ¿sabéis lo que se hacía antiguamente? Se hacían estos lulitos con las manos. Pasaban por los Ah, campos ya. y cosechaban las plantas, le hacían así a los cogollos y se empezaba a juntar la resina y hacen unos lulitos y unas bolitas. Ya. Esa es una de las formas también más antiguas. Hoy día hay métodos más sofisticados Claro, porque hay unas mallas para no sé claro, qué, y las distintas micras, y como que uno le puede poner finura al proceso, claro. ¿cierto? Para obtener algo Eh, como esto. Pero al final es como el KIF, o sea, es el. Si alguien el tiene su kit. moledor en casa, así la guaita de acá la pueden prensar en hachís, es lo mismo. Así que esa arenita que le sale al moledor no la bote. No, pues no la voz. No la bote, la arenita esa no la bote. Y luego tenemos el rosin. Ah, bueno, El, más o menos cuánto puede tener el hachís de concentración de cannabinoides, de THC. En internet sale que entre 8 y 14% y en las fuentes que pillé. mira, yo he visto unos bubble hash, ya que es como una extracción de tricomas, pero que Ah, se pero hace son en más frío, bacanes, sí. con hielo, ¿cierto? Mm. Bubble hash he visto que tienen 70% de cannabinoides. Ah, cuático, cuático. Y las plantas, el cogollo tiene entre 8 y 14% de THC. De las plantas de los análisis que yo he visto de los pacientes, de flores de pacientes, andan entre 8 y 14. Entonces me llama la atención de que el hachís aparezca con menor porcentaje o igual porcentaje que el cogollo mismo, si es un concentrado. Entonces yo Claro, creo que eso, sí. puede que me haya equivocado ahí. A veces lo. No, es que a veces hay datos falsos dando vuelta en internet. También, pues. Entonces, una cosa es, claro, un dato que apareció alguna vez en un libro y alguien lo copió y se siguió copiando solo en el Internet, y otra cosa es como, no sé, por las pruebas que uno hace y puede ver, pues, ¿cachai? Con los equipos que uno tiene a disposición. Vamos a Sí. aproximadamente un 70%. Ay, opa. Obvio que va a depender de la calidad del hashish y qué sé Claro. yo,
¿cierto? Pero yo he visto ponle hasta 70%. Pero la cosa es que, de todas formas, el hachís es fuerte, gente. Así que si van a probar hachís, fumen de a poco, prueben de a poco. Bueno, en Europa lo usan, hacen unos lulitos y los enrollan con tabaco. Sí, Y pues así se los con el fuman. claro. Claro. Sí, Así sí, los que, europeos tienen esa costumbre de ponerle tabaco a la marihuana. también. Rosin, el Rosin. prensado en calor. Es una bonita técnica de extracción porque no usa solvente. Mm. Entonces es limpio, es inocuo. Ya no tenéis que estar purgando solventes ni sacando solventes después. Y es súper interesante porque, claro, tú prensas, aquí tú pusiste condiciones ideales entre 115 y 150, pero varía, ¿ya? Porque mientras a mayor temperatura vas a tener un mayor retorno, o sea, te va a dar 15%, no sé, 20% de retorno, pero también sale con más clorofila, sale más oscuro y Mm. pierde aroma. En cambio, cuando haces el prensado a baja temperatura, a 90 grados, qué sé yo, Mantienes los terpenos. Sí. te dan más terpeno, ¿cachai? Salen con más terpeno, pero sale menos cantidad, pero sale más rico, más blanquito. Y Mm. si lo que hace la gente es que toma el hachís o el kif en realidad, lo que la arenita del moledor, y la mete en una bolsa de menor micraje y la prensa. Entonces el rosin, tú puedes hacer rosin de flor, que queda como con más clorofila y más café más oscuro, y si no, puedes hacer rosin a partir de los que coma o de los hashis o del bubble hash, digamos, y te queda más bonito, más blanco, más Ah, aromático y más mira, fino. buen dato. No, no había escuchado nunca eso. Está bueno. Mallas de 25 micras, porque tú usáis para prensar las flores, usáis de 150, 125 micras, por ahí. Entonces te bajáis a 25 micras y es para los tricomas. Claro. Bueno, es una súper buena técnica de extracción igual. El único tema es que igual estas maquinitas son caras, así como para comprarse una maquinita así, igual yo encuentro que son caritas. En ese Y no sentido, te sirve también cualquier materia vegetal, porque materia vegetal que está demasiado seca o muy antigua, no sé qué, no rinde nada. En no, verdad no claro. rinde nada. Tiene mucha, mucha marihuana muy buena para que rinda. Ahora, los sabidos, los que tienen prensa y que saben hacer esto bien, obvio que les cunde mucho más la prensa, el rosin, que fumar cogollos, pero si estamos hablando de personas que tienen un consumo súper alto, ¿ya? Y que a lo mejor, claro, no se van a poder fumar 20 cigarrillos de cannabis al día, pero sí se vaporizan el equivalente en formato rosino concentrado. Claro. Ahora, ojo que todas las personas tienen tolerancias distintas, y esto es algo que es muy característico de la cannabis, ya cada persona tiene un tono endocannabinoide distinto, entonces lo que a lo mejor para una abuelita con 1 miligramo de THC que pega al techo, miligramos de THC para volarse un poquito. Mm. Entonces, la dispersión es súper grande, ¿ya? Y las cantidades que consume cada persona, en realidad, escucha, es como casi que, ok, sí, hay un grado de tolerancia, en el fondo, a la medida que tienes un uso mayor, con mayor prolongación en el tiempo, vas a usar cada vez más para llegar al mismo nivel de psicoactividad, por decirlo así, pero también hay algo que es intrínseco de cada individuo. Hay gente que siempre con poquito va a quedar muy volada, y hay gente que siempre va a necesitar mucho. Claro. Entonces, ahí en ese sentido no podemos emitir ningún tipo de juicio de valor con respecto a las cantidades que utilizan las personas, porque depende mucho de su fisiología, Mm. ¿ya? Entiendo. Bueno, y para eso está también la siguiente extracción que yo diría que es como mi favorita igual. Me gustan los solventes. La extracción con etanol. Sí. Sí. Esta es la extracción, mira, cuando la primera, a ver, la primera extracción que se utiliza con los pacientes es el macerado porque es la más suave, ¿ya? Que es incubar 3 gramos de cogollo con 30 ml de aceite de oliva por 3 horas a baño mañana. Y eso te da más o menos una concentración, preparación líquida que te permite tomarlo en forma de gotas, pero que tiene más concentración para poder tomar menos gotas. Entonces, para hacer esa resina se utiliza aquí el etanol, y aquí es súper importante decir que solo hay que usar etanol potable, ojalá pentadestilado, ojalá, para que no tenga trazas de otros alcoholes que sean tóxicos, como de verdad las trazas de
isoprostanoil es muy difícil. Sí. No lo podemos hacer de forma artesanal, entonces no hay que usarlo. La verdad, gente, es que casi todos los alcoholes son tóxicos. El único que podemos tomar por alguna razón es etanol. Así que aprovechen eso y solamente hagan extracciones con etanol. Y bueno, Cereal. claro. Eso. Sí, etanol idealmente de maíz, de cereal, ojalá Claro. penta de estilo. Por ejemplo, no sé, pues, de 90 grados o algo así. Sí, sí, el Como aguardiente extracción así, también. si no tienen acceso, porque igual, por ejemplo, ahora quería hacer no se lo tomen. No estás buscando bien, hay varios lugares donde venden el etanol para extracciones que no son los productos. Hay un lugar que se llama microdestilería, en Reachem también es otro lugar donde venden alcohol potable, y también hay una que se llama La Mandorla, y también puedes encontrar, y otra Caléndula. Buenísimo. Esos son los distintos lugares Bueno, donde venden. Bacán. Así que ahí vuelva Bueno, para atrás la referencia. Vale, Póngale muchas play de nuevo. gracias, te pasaste. Voy a buscar ahí entonces. Pero eso, Sí, el tema es que busquen ese etanol potable que dice la Nicole, para que estén seguros igual y no vayan a mandarse el cagazo de hacer su extracción y después darse cuenta que era con algo que no tenían que hacerlo. O que les quede exacto. amarga o les quede tóxica, no sé. Sí, pues neurotóxico, que es lo más peligroso. Pues. Bueno, hay un método del que no hablamos, que no puse acá, pero sí quizás sea bueno comentarlo, que es el método de extracción con butano, con gas. ¿Qué me Sí, puedes decir al respecto? que también es un método de extracción por solvente como el con alcohol, pero es muy peligroso, ¿ya? Y tiene dos grandes peligros. Lo primero es que si no sabías hacerlo, eso explota, es altamente inflamable, volátil, y te encargo las explosiones. O sea, en Estados Unidos, donde lo usan para el mercado recreativo, te morí la cantidad de trajes espaciales que usa Súper el común, operador. sí. Y claro, y las salas donde se prepara son salas como con doble, no sé, grosor de muro y cortafuego y parafernalia, ¿ya? Entonces el butano es muy peligroso en ese sentido porque la manipulación tiene muchos riesgos de explosión, ¿ya? Y de que la persona también se muera por los vapores y qué sé yo. Y por otro lado, que si no queda bien purgado, también estás consumiendo butano, que también es neurotóxico. Entonces, si tú te vas a poner un DAPS, un pipazo de un DAPS con butano, te estás metiendo directo al cerebro el butano, Sí, muy mal ahí ya te purgado. estáis matando, po. No tiene sentido. Entonces, Sí, mejor usar rosin. claro. Y de hecho, una extracción con etanol bien hecha, bien pituca, también es súper viable. Sí. Sí, sí. Vías de administración. ¿Cómo podemos sacarle el mayor provecho a nuestras extracciones? Ya. Y la primera Bien. vía de la que vamos a hablar es la vía oral, que es cierto la vía que utilizamos cuando nos comemos el quequito, nos comemos la galleta mágica, hacemos leche, ¿cierto? ¿Por qué se puede hacer leche de cannabis? Porque como decía Nicole, ¿cierto? El THC o los compuestos que nos interesan se disuelven bien en grasa y la leche tiene un nivel natural relativamente alto de grasa, entonces se puede disolver bien ahí. El Sí. Hay que THC, ser con leche entera, no con leche descremada. claro, con leche entera y uno le agrega, normalmente yo cuando hago leche le agrego aparte un tarrito de crema extra a la preparación. Mira. Y la vía oral tiene la gracia de que el THC se metaboliza en tu hígado y genera una hueá mucho más potente, que es el 11-hidroxi-THC. Y es por eso, no sé, a los que han comido quequito, de repente, no sé, la primera vez que te comiste un queque y te diste cuenta que la hueá te pegó un zapatazo así brutal, que no te lo esperabas, es justamente por eso. Porque por primera vez consumiste 11-hidroxi-THC. Esto lo hace, esta conversión la hace una enzima que es familia del citocromo P450, si no me equivoco. Y bueno, como les decía, el efecto es más potente y duradero. Puede tardar entre 30 minutos a 180 minutos en hacer efecto. Ahí, Nicole, no sé cómo sea en tu experiencia. ¿Qué espera uno si se come un quequito de marihuana? ¿Qué debería esperar? Sí, entre 30 minutos a 3 horas, y va a depender de cuánto comiste antes, va a Ah, depender de ya. cuánta grasa tiene el queque, va a depender de... Lo que pasa es que la absorción por el intestino es errática. Entonces, en general, la vía oral se usa poco de forma medicinal porque tú lo acabas de decir, nunca sabes cómo te va a pegar. Mm.
Entonces, es muy clásico que te comiste un pedazo de queque, ay, esto no me hizo nada. Te comí un segundo pedazo de queque, esto no me hizo nada. Y de repente, uy, Sí, era muy tarde. Y es muy tarde porque ya lo tenía en la guata. No hay sí, cómo sacarlo de vuelta. sí. Entonces, solo te queda esperar a que esto se absorba. Y la absorción en el estómago es por oleadas. Entonces, no sé si te has fijado que de repente como que te sube y después te baja. Y te Y después sube y de te nuevo baja. estoy todo loco, sí, sí. Eso porque la absorción es en forma de del intestino. Entonces, es por eso que no se prefiere para uso medicinal esta vía porque es errática. Ahora bien, hay patologías que involucran inflamación intestinal, el colon irritable, enfermedad inflamatoria intestinal, donde sí los comestibles se utilizan de forma terapéutica, ¿ya? Porque Ah, llega bueno. directo al sitio donde está, exacto, donde está, entonces el THCA, el ácido, se supone que es muy buen antiinflamatorio a nivel de intestino y la gente lo que hace es que se hace batidos de un batido de fruta, le ponía el kiwi, no sé qué, y le Ah, eché un jugo. perfecto. Yo tomaba el batido en la mañana. Entonces, para usarlo como antiinflamatorio. Oye, qué buen dato. Excelente dato. ¿Listo? Y bueno, para hacerse preparaciones de cannabis, como si se quieren hacer mantequilla, galletas, brownies, lo que sea, recuerden que es necesario descarboxilar su marihuana. Si no descarboxilan, no van a tener el efecto psicoactivo, ¿cierto? Eso. Ahora, ojo, porque depende de la preparación que tengas, porque si yo voy a meter el queque al horno por 45 minutos a 180, se me va a Ah, descarboxilar. bueno, Ahí claro, no lo necesito. claro, Claro, efectivamente. sí. Toda la razón, toda la razón. Sí, la Cuéntanos. descarboxilación uno podría considerar que más o menos por ciento en el horno, ¿ya? 120 grados, 45 minutos, media hora, podríamos decir que una descarboxilación decente. Efectivamente. Ah, bueno, perfecto. Perfecto. O sea, en ese caso podría hacerme el queque nomás moliéndole las hojas, meterlas en la agua y esperar Sí, que pero yo quede. te recomendaría que extraigas la hoja, aparte que es horrible el queque con la hoja dentro, pues eso uno lo hacía cuando era niño. Entonces, no, tenés que hacerte la mantequilla. Tenés que hacerte la Claro, mantequilla y la mantequilla se le echáis al Betty Cupo. Al Betty Crocker, compráis esas cuestiones, listo, y la celesta, bueno, ¿qué la celesta? Le echáis la mantequilla, listo. perfecto, perfecto. Cuéntanos cómo es la vía inhalada. ¿Por qué puse acá de nuevo el THC? Bueno, porque cuando comemos, ¿cierto? En realidad lo que nos está afectando es esta molécula acá. Pero cuando inhalamos THC o cuando inhalamos el vaporizado de la planta o cuando estamos fumando, lo que nos hace efecto principalmente es el THC realmente. ¿Qué nos puedes contar de esta vía, Nicole? Ya, la vía inhalada se utiliza en el formato medicinal, se utiliza mucho, es una vía medicinal válida, ¿ya? Y se utiliza como rescate en crisis SOS, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Crisis de dolor, SOS vaporizar. ¿Por qué? Crisis de náusea, SOS vaporizar. Insomnio, SOS vaporizar. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque tiene la gracia que la absorción es rápida, o sea, en 10 minutos estamos teniendo full efecto, o sea, si yo estoy así con un dolor horrible en este momento, ¿ya? Entonces genera un alivio rápido, bastante rápido, Mm. ¿ya? 10 minutos, qué sé yo, empiezan los efectos. Eh, pero duran poco, duran no más de 2 horas, ¿cierto? Lo que dura el efecto de la intoxicación. Entonces, la vía inhalada se utiliza más como SOS y se acompaña de la vía sublingual, que la vamos a ver después, para la parte del tratamiento crónico. Perfecto. Entonces, la vía sublingual se usa de forma crónica, ¿ya? Y se le agrega los SOS de flor cogollo vaporizado. Y para que tú sepas, en Alemania se vende cogollo en la farmacia, carísimo, carísimo, pero la farmacia vende cogollo, así de validado está el formato, en Holanda también. Qué Y en bueno. Holanda hay una empresa que se llama Bedrocan, que se dedica a producir cogollo estandarizado. O sea, ellos tienen su sistema de producción y sus cogollos, su variedad tanto, siempre les salen tanto por ciento de THC, su variedad tanto por ciento de CBD, y Qué entonces buena. es Bedrocan que produce estos cogollos estandarizados que se venden en farmacia. Entonces, nosotros estamos atrasados todavía, aquí solo permiten las gotitas nomás. Piense que farmacia no, ni siquiera puede tener ungüento, o sea, no tienen ungüento, no tienen crema, menos van a poder tener flores. ¿Ya? Pero en otras partes del mundo donde ya la gente evolucionó y se sacó tanto tapujo, es súper natural en el fondo utilizar la flor. En Uruguay también es súper natural utilizar la flor como a través de la vía inhalatoria. Mm. Bueno, igual Eh, ahí importante marcar que hay que seguir teniendo en consideración que cuando estamos vaporizando o cuando estamos fumando, igual estamos inhalando gases calientes y eso contrae también un daño para las células
de todo el sistema por donde va a pasar ese humo caliente al inicio. Entonces igual no es como lo ideal fumar marihuana en ese sentido, de hecho es como lo menos recomendable de las vías de consumo el fumar. Pero inhalar sí, inhalar con vaporizador, se llama vía inhalatoria no pirolítica, esa es la recomendación médica para el consumo de flores, cuando hay que consumir flores. Perfecto. Así que siempre hay Sí, evitar la combustión. el Igual, problema es evitar la combustión, sí. eso es todo. Igual Exacto. con las distintas temperaturas de vaporización podemos también como ser más selectivos en ver qué compuestos queremos extraer en nuestra vaporización, ¿no? ¿Recomiendas tú Sí, hacer eso o es mejor hacerlo completo? mira, va a depender del uso, nuevamente va a depender del uso y del objetivo terapéutico que tú quieras. Entonces, por ejemplo, si miramos esta tabla que tú pusiste ahí de las temperaturas, ya a menos de 160 grados estamos absorbiendo los THC, CBD, pineno, que son como los compuestos más, entre comillas, prendidos, si queremos. Y si tú seteas el vaporizador a 230, se terminan de absorber los otros, el cariofileno, el mirceno, el CBN, que son más sedantes. Entonces, en general, se utiliza el vaporizador a baja temperatura o menor temperatura cuando queremos efectos más como activantes o uplifting para el día, por ejemplo, y lo que hace la gente es que después esa misma materia vegetal la guarda y en la noche le vuelve a hacer otra pasada por el vaporizador a 230 para terminar de arrastrar el resto de los compuestos que son más relajantes y para uso en la tarde. Ya, perfecto. Bueno, buen dato también, muchas gracias. Entonces ahí puedes jugar con las temperaturas, más de 160, menos de 160, pero por ahí más o menos está el corte. Y pueden, claro, ahí jugar en el fondo según el uso que le quieran dar y también obviamente de la materia vegetal, porque si tu materia vegetal no tiene CBD, entonces no da lo mismo que la temperatura para absorber CBD. Obvio, claro. ¿Cierto? Bueno, y la siguiente vía que comentábamos igual es la vía sublingual, ¿cierto? En el caso de la vía sublingual, aquí es importante, yo esta parte no la sabía en realidad, Nicole me corrigió, muchas gracias. No pasa por metabolismo hepático la vía sublingual. Pasa en ese... No. Perfecto. Entonces no hay 11-hidroxi-THC o si es que hay muy poco, porque claro, obviamente que algunas gotitas a lo mejor las vaya a tragar. ¿Ya? Pero mucho más rápido, es mucho más rápido que la vía oral, por lo mismo, porque no hace el paso por el metabolismo hepático, se demoran 30 minutos, 40 minutos, puede durar entre 4 y 8 horas, entonces en el fondo se utiliza 3 veces al día, y se utiliza en el fondo, para cuando, por ejemplo, cuando tenemos dolor crónico, se utiliza 3 veces al día para que el nivel basal de dolor baje. ¿Ya? Y de hecho no se te va a quitar el dolor, no es como, no piensen que esto funciona como un paracetamol, que te lo tomáis el paracetamol y en media hora te hace su efecto, sino que hay un efecto acumulativo. Porque estos compuestos, como dijimos, que son liposolubles, van a entrar al torrente sanguíneo, pero después del torrente sanguíneo se van a ir a la grasa. Se estoquean en la grasa y de tu grasa se van liberando de vuelta lentamente el torrente sanguíneo. Entonces hay un efecto, si quieres tú, como acumulativo, piensa un poco como en la forma en que funcionan los antidepresivos. En los antidepresivos, antes de 3 semanas tú no vayas a notar cambio. ¿Ya? Esto pasa un poco lo mismo. Son 2 a 3 semanas que tú vas tomando cada vez más gotitas hasta que encuentres un punto donde... tienes alivio en el fondo tienes alivio de tus síntomas, pero no tienes efectos adversos. ¿Ya? Entonces hay una especie de efecto acumulativo y además la dosificación es lenta y se va subiendo en escala. ¿Por qué? Porque no queremos efectos adversos en los pacientes y como cada paciente va a ser distinto y aquí no funcionan los 50 miligramos por tantos kilos de peso, porque cada paciente reacciona distinto a la cannabis, como lo habíamos dicho antes, entonces cada vez que un paciente va a probar cannabis medicinal, parte con 2 gotitas 3 veces al día por 3 días, después 3 gotitas por dosis, 3 veces por 3 días, después 4 gotitas y así va subiendo de forma lenta y escalonada hasta que encuentre una cantidad que le permite aliviar los síntomas sin producir efectos adversos, sin producir somnolencia o fatiga o lo que sea que le pueda molestar a la persona. Perfecto, súper. Entonces, perdona, solo para hacer el punto, en el fondo, básicamente cómo se estructura el tratamiento de cannabis medicinal, se dan las gotas, la gran mayoría de las veces siempre se dan gotas, para esta cosa como de la cronicidad, y la flor como rescate SOS en caso de, y además los usos tópicos, ¿cierto? Ah, ya. ¿Para qué dolencias como de piel usan cannabis? ¿Para qué cosas sirven? Psoriasis, dermatitis, también dolores articulares, dolores musculares. Las cremas son súper buenas para articulaciones, dolor muscular y también para temas de
enfermedades inflamatorias de la piel. Súper. Como dijimos, el CBD es antiinflamatorio, el THC también es antiinflamatorio. Buenísimo. Bueno, acá está lo que estaba conversando Nicole, ¿cierto? En los distintos tiempos que demora en hacer efecto. Y claro, si vemos efectivamente la vía inhalada, es al tiro el efecto, ¿cierto? Es rápido. Eh, ¿Cuál, entonces ustedes basan su tratamiento cuando la Fundación Daña acompaña un tratamiento, lo basan en la vía sublingual entonces? Claro. O sea, para quien sea, si alguien es nuevo, por ejemplo, o nunca ha probado cannabis o algo así, ¿qué recomendarías tú? ¿Que prueben primero de esta forma o que prueben primero fumar o algo por el estilo? Siempre sublingual y partiendo por el macerado, que es lo más suave. Ya, perfecto. Y con 1 o 2 gotas por dosis, 2 o 3 veces al día. Y de ahí escalando cada 3 días 1 gota y 1 gota. Perfecto. Tú me compartiste esto respecto a el estado científico de la materia en este momento, ¿cierto? Cuéntanos por favor acá, expláyate todo lo que quieras. Ya, me encanta, mira, aquí la clásica es que no hay evidencia de que, ya, aquí está la evidencia, ¿ya? Pero no es como que 4 gallos ahí entre 4 paredes, entre gallo y medianoche, y grupo de amigos decidieron hacer un reporte que publicaron en una revista de bajo impacto. No, este no es el caso de ese tipo de bibliografía, ¿ya? Esto es un metaanálisis de verdad, uno en serio, hecho por la Academia Nacional de Ciencia, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos, ya este es del año 2017, entonces esta es toda la evidencia que había hasta el año 2017, y este reporte declara que existe evidencia concluyente y certera de que el cannabis tiene efectos positivos, terapéuticos, en 3 condiciones, ¿ya? Que son dolor crónico, en especial de tipo neuropático, pero dolor crónico en general, náuseas y vómitos, muchas veces asociado a quimioterapia, pero también otro tipo de náuseas y vómitos, y espasticidad asociada a esclerosis múltiple y otras patologías también. Entonces, en esas 3 condiciones, el cannabis medicinal estamos súper seguros de que sí tiene efectos favorables, ¿ya? Entonces, esto de que no hay evidencia es mentira. Y además de evidencia contundente y concluyente para esas 3 condiciones, existe también evidencia semiconcluyente para otras cosas como fibromialgia y otras condiciones que salen ahí citadas en el reporte. Entonces, si hay evidencia, tenemos evidencia de metaanálisis para estas 3 condiciones. Piensa que el dolor crónico lo sufren 1/3 de los adultos chilenos. Y el cáncer es la segunda causa de muerte en nuestro país. Con eso te digo todas las aplicaciones que podéis darle a la cannabis. Importante, increíble. ¿Sí? Oye, ¿y tienes por casualidad información respecto a el embarazo y el tratamiento con cannabis son compatibles? Mira, en general lo que tú tienes que poner en la balanza es la criticidad o el estrés fetal, digamos, pero producido por el dolor de la madre y el desarrollo versus el desarrollo de los niños. Entonces, en general no se recomienda el uso de cannabis en embarazo, ¿ya? Pero podrían haber casos donde en el fondo es tanto el dolor que tiene la mamá y si toma la vía sublingual 2 gotitas muy poquito y eso le baja el dolor sin ser unas grandes cantidades de cannabis, en ese caso sí se podría recomendar. Pero siempre tenéis que pensar que poner en el equilibrio ya el sufrimiento fetal dado por la patología que está sufriendo la madre versus la ingesta de cannabis. Ahora bien, los datos dicen que el consumo de cannabis puede producir, ¿cómo se llama?, recién nacidos de bajo peso. ¿Ya? Pero tampoco hay evidencia así como que se te perfora el cerebro, que no es teratogénico, no genera malformaciones. Sí, esa era mi duda, por ejemplo, si podía generar malformaciones o como No es teratogénico. pérdidas de capacidades intelectuales después de los fetos, no sé. Mira, eso no está debidamente documentado, pero también hay unos papers de Jamaica, ya con población femenina de Jamaica, que en el fondo, porque, a ver, los estudios que se han hecho son estudios que en policonsumo de cosas. Estamos hablando de gente que está en estados de vulnerabilidad horrible, gente que está en un estatus de la sociedad muy, muy difícil, muy malo, con consumo de alcohol, con violencia intrafamiliar. Entonces no me voy a echar la culpa a la marihuana de que esa guagua haya nacido con, no sé, algún tipo de malformación. Si la mamá tomaba copete, ni le pegaban, po. Sí, bueno. No voy a decir que fue la marihuana. Entonces, ahí están estos estudios que se han hecho en poblaciones de mujeres en Jamaica, donde el consumo es distinto, ¿ya? Y no hay evidencia concluyente de que exista alguna cosa terrible asociada al uso de cannabis. Ahora, ojo, también, siempre tenemos que pensar que quién financia los estudios. Claro.
¿Ya? Entonces, ¿quién lo está financiando? ¿Alguien que está a favor o alguien que está en contra? Entonces, siempre tenemos que pensar eso porque si bien estamos hablando de ciencia, la ciencia en el ser humano igual es súper compleja. Entonces, pero en resumen, en general no se recomienda, pero sí se puede evaluar en caso de demasiado sufrimiento de la madre alguna vía que sea del tipo sublingual, idealmente en cantidades muy poquitas, en cantidades muy bajas. Pero ningún médico así de la clínica alemana te lo va a permitir, ¿no? Claro. Obviamente. Oye, y respecto a las guías internacionales, porque obviamente, como tú dices, hay países civilizados donde ya la weá no es ni tema, ¿sí? O sea, si te estáis tratando con cannabis o con lo que te estéis tratando, está funcionando, está respaldado, bacán, sí, ¿cachai? ¿Qué se dice internacionalmente o cuáles son las guías en ese sentido? Como cuánto deberíamos consumir, entre comillas, o cada cuánto, o cuándo, no sé si está tipificado, cuando ya empieza a ser como abusivo el uso de una sustancia. Claro, ahí, bueno, ahí por ejemplo la definición de uso abusivo va a depender de la regulación y del país, y qué sé yo, si te vayas a Afganistán, va a ser distinto que digamos California, por supuesto. ¿Ya? Pero esta es la guía canadiense, que es elaborada por el Ministerio de Salud de Canadá, ¿ya? Igualito que estamos aquí. Entonces, el Ministerio de Salud elabora esta guía para médicos y enfermeras, porque ojo que en Canadá las enfermeras pueden prescribir cannabis, no solamente los médicos, sino que las enfermeras también. Y en esta guía, donde salen como, hay una lista de potenciales condiciones que se pueden ver beneficiados del uso de cannabis, sale farmacocinética, farmacología, los que sean del área como de la ciencia, si quieren bajarla por ahí está disponible, hay un montón de información. Y en esta guía, bueno, además de hablar del uso vaporizado y de la cuota y qué sé yo, habla del uso personal no abusivo de hasta 7 gramos al día de cannabis, ¿ya? De vía vaporizada, o sea, de 1 a 6 veces al día. Ahora, 7 gramos, piensa tú que un cigarrillo de cannabis, de los que son cilíndricos, así, planitos cilíndricos, es 0,5 gramos. Los que son el cono, el bate, son 0,7. Entonces, si estamos hablando de 7 gramos al día, estamos hablando de 14 cigarrillos de cannabis, de los planitos. Claro. No agujas, sino que es... 14 caños diarios, tremendo tratamiento. O sea, claro, entonces yo, no sé, pues ahí, bueno, como te decía recién, uno no puede ejercer un juicio de valor con respecto a las cantidades que usa alguien, porque hay gente que van a hacer mucho más para quedar igual de volado que el otro. Entonces no tiene que ver con las cantidades, sino que tiene que ver con cuán bosta que hay después y qué haces con tu vida. Tiene que ver con eso. Sí, no, es verdad, pues, o sea, ahí en realidad el único que puede dar juicio es el profesional médico que está viendo el tema, que está siguiendo la weá, y al final el que va a dar el visto bueno o no al tratamiento. Claro. Claro, entonces en el fondo, no sé, pues la gente llega a su casa y se toma una copa de vino, hay otra gente que llega a su casa y se toma un rice, hay gente que llega a su casa y se fuma medio caño, y eso es un uso que no necesariamente es lúdico, ¿ya? Porque si en el fondo lo que estoy haciendo es reemplazar el ansiolítico, si en vez de yo tomarme un ansiolítico me estoy fumando medio caño, eso es un uso medicinal. Porque el objetivo del uso es calmar la ansiedad, y para eso tengo la opción de una pastilla o de vaporizar un poquito de cannabis. Son opciones terapéuticas para el alivio de tu ansiedad. Entonces eso no es recreativo. Qué bueno y pasa mucho. Que hayas hecho esa distinción, sí. Sí, hay mucha gente que cree que usa cannabis de forma recreativa y en verdad es un uso medicinal que no está bien llevado nomás. Entonces, cuando tú vas al doctor canábico para que te dé receta, hay mucha gente que no se atreve a ir porque dice, pucha, es que yo soy solo usuario recreativo y en realidad no tengo nada que me justifique el uso de cannabis, y a veces esas mismas personas no tienen idea de que sí lo están usando de forma medicinal. Entonces, en ese sentido, casi hasta te podría decir que no existe tal cosa como el uso lúdico. ¿Cachai? Siempre hay algún tipo de beneficio terapéutico que se obtiene del uso moderado, consumo moderado de cannabis. Entonces, ahí mi recomendación sería ir al doctor y con la intención de regularizar tu tratamiento de cannabis. Entonces, mire, ¿sabe qué? Yo lo uso harto y no sé qué, pero en realidad tengo mucha pega, mucho estrés, llego a mi casa, estoy chata, no sé qué. Hay gente que reporta ser mejor padre y mejor madre porque logran desenchufarse después de la pega consumiendo un poquito de cannabis y que al final les aporta armonía al hogar completo.
Eso también es un uso medicinal. La alternativa al Xanax, po, o a las otras weas, las benzodiazepinas o lo que sea que mucha gente toma. Hay mucha gente como, sobre todo gente mayor, así como que están empastillados, pero por todos lados, con drogas súper fuertes, onda para dormir, para despertar, para todo, ¿cachai? Y no ven bien el cannabis porque es una droga, así, o algo por el estilo. Entonces, es que hay un tema con la forma, con el formato, que yo lo que encuentro súper absurdo, porque si es una pastilla no hay problema, nadie se espanta. Si yo te pongo la cannabis en una pastilla, nadie se va a espantar. Efectivamente. Sí, el problema es fumar. Es como que el hecho de enrollar un cigarrillo, hay mucha gente que lo considera violento, que lo considera pastabacero, ¿me entendí? Sí, sí, eso mismo, eso mismo. Entonces tiene que ver con un prejuicio sobre la forma, más que el fondo, yo siento. Oye, qué bueno esto que las enfermeras puedan prescribir cannabis igual, la raja esa wea. ¿Y hace cuánto está eso? En Canadá, un montón de tiempo, el uso medicinal lleva muchos años. Qué bueno, increíble. Sí, sí. Bueno, no sé si te animas a hacer un pequeño resumen de lo que vimos, Nicole. Ya, pues, démosle. Ya, venimos usando cannabis hace miles de años. El ser humano anda paseando las semillas para todas partes, entonces de ahí salieron todas las variedades que tenemos, los hippies las agarraron, las mezclaron y esto, pum, todas las variedades que tenemos hoy día. ¿Cierto? Aparecieron las variedades que tenemos hoy día y resulta que tenemos plantas de cannabis que son de uso para fibra, para que te puede servir para preparar ropa, telas, cuerdas, papeles, etcétera, biocombustible, viene fuerte el bioplástico de cannabis. ¿Ya? Pero también tenemos plantas de cannabis que son valiosas por su capacidad de ser como una especie de fábrica de compuestos terapéuticos. ¿Ya? Entonces, que producen THC, producen CBD, producen terpeno, entonces estas plantas son maquinitas o fábrica de compuestos farmacológicamente activos. ¿Ya? Y dentro de estos compuestos farmacológicamente activos tenemos dos grandes ramas. Tenemos los cannabinoides que solo ocurren en las plantas de cannabis y tenemos los terpenos que ocurren en las plantas de cannabis y en otras plantas y que son las moléculas aromáticas de la planta de cannabis y que estas moléculas aromáticas o aceites esenciales las que van modulando la sensación que te va a ir dando la planta de cannabis, si es más prendida, más energizante o es más relajante, ¿cierto? Y la planta de cannabis funciona porque estos compuestos actúan sobre un sistema de señalización celular que tenemos adentro que se llama sistema endocannabinoide. Y este sistema endocannabinoide tiene una función más allá de la marihuana, ¿ya? La función principal es regular, en el fondo modular la velocidad de la señalización celular, ¿ya? Es una coincidencia que exista una molécula en una planta que nos active nuestro sistema endocannabinoide. Nuestro sistema endocannabinoide estaba de mucho antes, ¿ya? Entonces, en el fondo, si tenemos nuestro sistema endocannabinoide y este entra en desequilibrio, hay algo que se llama como, que es la teoría de, me fue justo el nombre ahora, pero de la deficiencia clínica endocannabinoide. ¿Qué significa esto? Si yo tengo, por ejemplo, mi sistema inmune y tengo un problema en alguna parte de mi sistema inmune, voy a tener una enfermedad autoinmune, ¿cierto? Voy a tener una patología asociada. Si mi sistema endocannabinoide tiene una falla en alguna parte, voy a tener también patologías asociadas, ¿ya? Y entonces complementar agregando cannabinoides que vienen de la planta te permite en el fondo equilibrar esa carencia que uno pueda tener y utilizar una especie de terapia de complementación. Para lo que a mí me falte, complementarlo con cannabis. Entonces, ¿de qué forma podemos utilizarla? Ya como complementación, podemos utilizarla inhalada, que es para crisis SOS, podemos utilizarla en formas de aceites sublinguales, que es para el tratamiento crónico, que es como se comienza el tratamiento, y podemos usarla por vía oral y vía tópica, ¿ya? Y existen distintos tipos de extracciones que van a variar en su concentración y en su uso, y siempre hay que recordar que cuando vamos a hacer extracciones caseras, utilizar elementos limpios y puros, tal como alcohol potable, y no otro tipo de alcoholes, ¿ya? Y siempre tener mucho cuidado del origen de la materia vegetal que yo voy a tener. Ojalá lo ideal siempre es ser materia que ustedes saben quién la cultivó y cómo la cultivó, ya sea ustedes mismos o un dispensario, por ejemplo, ¿ya? Y nunca jamás comprar cannabis de grinder para hacer uso medicinal ni extracciones, porque ustedes no tienen ni idea qué rayos le pusieron a esa planta para que no se la comieran los bichos. ¿Ya? Entonces les encargo la de pesticidas que pueden tener. Así que, y después cuando tú haces extracciones, ¿qué es lo que estoy haciendo? Concentrar los pesticidas. Entonces, por favor, jamás vaya al mercado negro para utilizar la cannabis de forma medicinal. Nunca, 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 nunca. Mejor espérese un ratito, plante un par de plantitas, espérese un poquito, consígase un par de flores con alguien conocido, siempre hay un sobrino o un
Siempre hay alguien regalón por ahí que te puede pasar un par de gramitos de cogollos para hacerte tu primera cesta y partir probando. Claro. Súper. Súper. Y bueno, eso, recordar que no es recomendable fumar en sí por el hecho de fumar, porque se genera CO2, ¿verdad? Y algunos otros compuestos derivados medio feitos. Pero sí, la vaporización, como dice Nicole, entonces es segura y es una buena vía de administración. Sí, exactamente. ¿Dónde puede encontrar más información la gente que le interesó el tema y que yo metía y va a seguir el consejo de decir, ya sí, ¿sabéis qué? Me voy a meter a leer del tema. Vamos a Ya. buscar en internet. El, prim- Eh, dale, perdona. la primera opción que les tenemos es obviamente Fundación Daya, donde viene Nicole, ¿cierto? Cuéntanos qué puede encontrar la gente un poco en la página de la fundación. Bueno, obviamente van a encontrar los números de teléfono para tomar hora, ¿ya? Pero también, como parte de los programas educativos que hacemos en la fundación, tenemos talleres. Entonces, hay dos Ah, talleres que son talleres básicos, súper baratos, valen 5 lucas. ¿Ya? Uno es taller de cultivo, el básico, así como el de este, para cuando usted no sabe nada, ya, taller de cultivo. Y el segundo es el taller de extracciones, donde se les enseña a hacer la resina y se les enseña a hacer los macerados y las cremas. Esos son súper baratos. perfecto. Hay un tercer taller, que es un taller de cultivo, pero que se hace ya durante un par de fines de semana, que es más largo, es como el de cultivo avanzado. ¿Ya? Mm, Tenemos el curso introductorio de cannabis medicinal para profesionales de la salud, así que ahí pueden ir psicólogos, enfermeras, terapeutas, todo tipo de profesional más o menos asociado al sector de la salud. En realidad igual recibimos, ese curso recibimos gente de todas partes, ¿ya? ya, Estudiantes bueno también saber. en cuarto año, también ni un problema. Y tenemos el quinto curso, que es el internado de endomedicina, que ese ya sí es para médicos y dentistas que aprobaron el curso introductorio, y ahí ya se llaman más cabezones para poder prescribir y todo, pero uno de nuestros objetivos es formar, queremos una horda de médicos prescribiendo cannabis y sabiendo cómo prescribir, tomando las consideraciones apropiadas, tomando a la persona como un paciente integral y no como un número, ¿cierto? Y con todas las precauciones, pero tenemos nuestra misión ahí formar muchos médicos para que hayan más manos prescribiendo, ¿ya? Eso es lo que pueden encontrar dentro de la Fundación DAI. Súper, excelente, muchas gracias. Bueno, igual, obviamente la Fundación Daya está a su página en español, también está la Fundación Cana, que estos ya son de España, donde también tienen información científica actualizada respecto a avances en ciencia del cannabis. Y tenemos dos páginas en inglés también, que son cannabisciencetech.com, donde también van a tener ahí reportes y avances sobre lo que se está haciendo en ciencia de cannabis.